Hay dos bendiciones espirituales que Pablo y Timoteo invocaron para los santos y fieles hermanos que estaban en Colosas. Son dos bendiciones esenciales para la vida que corresponde al reino de los cielos. Los santos y fieles hermanos que están en Bogotá, en Chicago, en Vijagual o en cualquier parte del planeta, igual que los santos y fieles que estaban en Colosas, también necesitamos esas mismas provisiones que el apóstol y Timoteo desearon e invocaron para los santos y fieles que estaban en Colosas. Consideremos esas bendiciones para que podamos desearlas y pedirlas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Leamos la última parte del versículo 2, o prestémosle atención. Es la parte en la que me voy a concentrar en esta exposición. Los santos y fieles que están en Bogotá, igual que los santos y fieles que estaban en Colosas, también necesitan las dos provisiones que el apóstol Pablo deseó e invocó para los santos y fieles que estaban en Colosas cuando escribió su carta. ¿Qué provisiones invocó el apóstol en su carta para sus destinatarios originales? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Cuando leemos la carta y pasamos por ahí, estos datos, por lo pequeños que son, los tomamos como datos formales solamente. Pero estas no son palabras formales únicamente. Son palabras con un peso y valor teológico, espiritual, altísimo. Gracia y paz son dos bendiciones esenciales, básicas, para la vida en general y especialmente para la vida cristiana, para la vida que es en Cristo. Gracia es el nombre que la Escritura le da a todo lo que recibimos de Dios sin mérito alguno de nuestra parte. Es todo bien que Dios dispensa a sus criaturas solo porque es su deseo hacerlo, no porque tiene el deber de hacerlo. Pregunto, ¿tenía Dios el deber de dejarnos despertar esta mañana? ¿Tenía Dios el deber de proveernos desayuno? ¿Tenía Dios el deber de darnos la oportunidad de escuchar una vez más su palabra? ¿Qué no recibimos por gracia de Dios? Absolutamente nada. La gracia es la fuente de todos los bienes del universo creados a favor de la humanidad. La vida y todos los elementos y todos los medios con los cuales nuestra subsistencia es sustentada son producto de la gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aún la respiración de los que en este momento se encuentran pecando contra Dios es por la gracia de Dios. Porque muchos en este momento, en lugar de estar donde Dios manda que debemos estar, en este día están pecando con todas las fuerzas de su voluntad y pecan con las fuerzas que Dios les ha dado por gracia. Gracia
Es la única causa de todo lo que los hombres disfrutamos, grande o pequeño. No hay ni un solo bien que los hombres podamos recibir de parte de Dios que no sea por gracia. Si alguien respira y continúa respirando es por gracia, no porque lo merece. ¿Hay alguien que respira porque merece seguir respirando? ¿Hay alguien que ve porque merece seguir viendo? ¿Hay alguien que anda porque merece seguir andando? ¿Hay alguien que piensa porque merece seguir pensando? La gracia, en la teología del Evangelio, es la esencia de la obra de redención. En la teología de la carta, gracia es el nombre que el autor de la carta le da al Evangelio. Versículo 6 del capítulo 1. En el versículo 6 del capítulo 1, a todo el Evangelio el apóstol Pablo lo llama gracia. ¿Qué es la paz? Paz es la segunda petición invocada por el apóstol a favor de sus destinatarios originales. Paz es una bendición muy importante para la humanidad, muy anhelada, muy buscada. Todos los seres humanos anhelamos un poco de paz. Es parte de la felicidad humana. Sin paz no se puede disfrutar la felicidad. La paz es un bien perdido desde el comienzo de la humanidad. La humanidad cayó de la gracia y perdió la paz desde que el primer hombre, el primer varón y la primera mujer se rebelaron contra Dios. A partir de ese momento, la paz comenzó a ser un bien fugaz. La experimentamos por momentos y de forma relativa, porque nadie en este mundo disfruta de paz absoluta, ni siquiera los hijos de Dios. Se puede afirmar que la paz es un bien de mucho valor y por tanto es buscada desesperadamente por todos los medios. Se puede afirmar que toda la historia de la humanidad está marcada por la búsqueda de este bien, de la paz, en todos los niveles y en todas las esferas. En todas las esferas sociales, donde quiera hay dos seres humanos, en cualquier momento alguien dice, déjame en paz o quiero un poco de paz. Todos andamos en procura de un poco de paz. La buscamos de diferentes maneras. Clamamos y hacemos acuerdos procurándola. Tristemente, tales intentos no duran mucho. Muchas veces, incluso en la misma celebración de los acuerdos, echamos a perder los intentos, complicando las cosas que nos roban la paz. La paz, para ser más específicos, es un bien legal y también es un bien emocional. Un bien legal perdido y un bien emocional también perdido. La paz legal implica hallarse con todas las obligaciones al día con el sistema de justicia del Estado bajo cuya jurisdicción nos encontramos.
Tener paz legal es no hallarse sindicado de haber fallado a ninguna ley del Estado al cual estamos sujetos. La paz legal bíblica es no hallarse culpable de haber quebrantado ninguna cláusula de la ley del reino de Dios. Esa es la paz definida bíblicamente. La pregunta que surge aquí ¿es posible que alguien en sí mismo pueda encontrarse en paz con Dios o sin ser culpable de haber faltado a alguno de los mandamientos de su ley? ¿Es posible eso? A la luz del diagnóstico que Dios ha hecho de todos los seres humanos, judíos y gentiles, revelado por el apóstol Pablo en Romanos 3, 10 al 20, no hay absolutamente nadie que pueda hallarse en paz con Dios, porque todos resultamos culpables de haber quebrantado toda su ley. No solo algunos puntos, no solo algunas normas, sino toda su ley. La única manera para que un ser humano sea hallado absuelto o en paz ante la justicia de Dios es que Cristo haya pagado por sus pecados. Romanos 8:1. Y como resultado de ello, tenga el certificado de que así ha sucedido. Ahora pregunto, y atención los niños, ¿cuál es el certificado que prueba o garantiza que Cristo pagó por los pecados de alguien? La fe en Él. Juan capítulo 3 versículo 18 y capítulo 5 versículo 24. Estos versículos presentan la fe como evidencia de que Cristo pagó por una persona. Estar en paz con Dios es haber sido absuelto gracias a Cristo, gracias a que Cristo pagó en su lugar. Nadie puede estar legalmente en paz con el cielo sino mediante el Señor Jesucristo, mediante la justificación que es por la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, tenemos paz para con Dios. Es el único medio, la única manera de poder tener paz con Dios. Esto en cuanto a la paz legal ante la justicia de Dios. Permítanme hablar un poco de la paz emocional. La paz emocional consiste en estar libres de ansiedades, de depresiones o preocupaciones. Esto es esencialmente estar libre de las cosas que causan ansiedad, estrés o preocupación. ¿Qué factores podemos identificar que quitan la paz emocional? Los factores que perturban la paz emocional son varios. Hacer una lista de ellos es casi imposible, porque saldría una lista muy larga. Pero se puede hablar de ellos. Y permítanme darles una noción para poder identificarlos. Los factores que perturban la paz emocional están ligados a los asuntos de la cotidianidad, específicamente a la forma
cómo nos desenvolvemos en las relaciones y actividades del diario vivir. Los factores que perturban la paz emocional están ligados a los asuntos de la cotidianidad, específicamente a la forma como nos desenvolvemos en nuestras relaciones y actividades del diario vivir. La paz emocional de cada persona depende mucho de lo que cada uno somos y cómo procedemos en cada caso. Específicamente depende del estado en que nos hallemos en relación con Dios. Ahí comienza el encuentro de la paz. Mientras que nuestra relación con Dios no esté en paz, va a ser imposible tener paz en las demás áreas de la vida, incluso con las demás personas. La paz emocional, más concretamente, depende del estado en que cada persona se encuentre en relación con el Señor Jesucristo y del entendimiento que tenga de su obra redentora en relación consigo misma. Los destinatarios de esta carta, por haber sido favorecidos por la obra de Cristo en la cruz, estaban en paz con Dios en el sentido legal, pero aún no lo estaban emocionalmente. Había cosas que les perturbaban, entre ellas los falsos ministros que merodeaban dentro y alrededor de la iglesia. La paz emocional es un bien mucho más delicado y difícil de obtener porque está sujeto a principios específicos y es únicamente en la medida en que conocemos esos principios y nos ejercitamos en ellos para cada asunto, es únicamente en esa misma medida que vamos obteniendo paz emocional. Esta paz, la paz emocional, los redimidos la vamos adquiriendo en la medida en que vamos comprendiendo el Evangelio, la forma como Dios lo aplica y viviendo conforme a sus demandas. Pero la paz en su forma absoluta la recibiremos en la tierra nueva y los cielos nuevos. Pero no pasemos por alto que la paz es una necesidad que todo ser humano tenemos y solo hay una fuente en la cual podemos encontrarla y un medio por el cual Dios la vierte. No pensemos que vamos a encontrar paz visitando a los psicólogos. No pensemos que vamos a encontrar paz votando por los políticos que la ofrecen, porque ni ellos mismos la tienen, ni la conocen realmente. Solo hay una fuente de esos dos bienes mencionados por el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa fuente? Dios el Padre y el Señor Jesucristo. La fuente de la gracia y la paz es Dios el Padre y el Señor Jesucristo. El Padre es quien decide a quién concederla, porque tampoco tiene obligación de concederla a todos. El Señor Jesucristo es quien asume el costo de ella, porque tiene precio. La paz en su esencia comienza con la reconciliación con Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dios la dispensa en abundancia a quienes confían en su Hijo Jesucristo
y en el valor de su sacrificio y su justicia. Los que por la gracia de Dios son puestos en Cristo, aman su ley y tienen paz en abundancia, de manera que también hay un proceso que seguir o unas normas que seguir para poder disfrutar de ella. La paz emocional es un bien de gracia, pero no se obtiene simplemente pidiéndola. Se obtiene siguiendo unos lineamientos establecidos por Dios para cada asunto. ¿Y cuáles son o en qué encontramos esos lineamientos? En la ley de Dios. Por eso dice la Escritura, mucha paz hay para los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 165. No olvidemos esto. No olvidemos esto porque lo necesitamos para nosotros y lo necesitamos para enseñarle a nuestros hijos cómo obtener este bien. No olvidemos que Dios es la única fuente de la paz y la otorga mediante la fe en el Señor Jesucristo y la experimentamos en la medida en que amamos su ley. Más específicamente, la experimentamos en la medida en que vivimos en cada caso conforme a su ley. La obediencia a la ley de Dios inmuniza el alma de los creyentes contra las adversidades que perturban la paz que por los méritos del Señor Jesucristo les es concedida por el Padre. No hay otra manera de tener paz en este mundo y mucho menos en la eternidad, sino por la fe en el Señor Jesucristo y obedeciendo su evangelio. Dios a los creyentes no solo los ha absuelto de sus pecados y de sus culpas, también los ha adoptado como hijos suyos y herederos de la gloria del universo redimido. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, Romanos capítulo 4 versículo 13 y segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 13. Como Padre, ha ordenado que todo, incluido las adversidades, resulten para bien de los que le aman. Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30. De manera que los hijos de Dios están capacitados para soportar en paz las tribulaciones, obedeciendo los mandamientos del Padre. Romanos 8, 17 al 39. El Padre ha garantizado la protección del alma de cada uno de sus hijos. Por tanto, no dejará que una sola de sus ovejas se pierda. Los creyentes en Colosas necesitaban continuamente gracia y paz de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo, para seguir siendo santos y fieles hijos de Dios. Pablo y Timoteo sabían que sin la gracia y la paz de Dios, sus destinatarios no podrían recibir provechosamente la enseñanza que les estaba dispensando mediante su carta. De eso debemos aprender que ningún santo puede ser atendido adecuadamente en sus adversidades si no tiene en cuenta estas verdades de manera específica. Todos los creyentes debemos saber que ningún asunto espiritual puede ser adecuadamente atendido y mucho menos resuelto
sin la obra de la gracia que Dios dispensa por los méritos del Señor Jesucristo. Por tanto, únicamente los creyentes tienen garantía de tener provisión suficiente para obtener paz emocional en cada asunto. Todos los creyentes de cualquier parte y tiempo necesitamos estas bendiciones de manera constante. La gracia y la paz. La gracia es la fuente de la vida en Cristo. No puede haber vida cristiana sin gracia y paz de Dios. Porque la vida cristiana, cuando se perturba, pierde su brillo y su sabor. Pablo y Timoteo suplicaron gracia y paz para los hermanos en Colosas, porque sin estas dos bendiciones no es posible vivir y disfrutar de la vida cristiana. Por tanto, es también responsabilidad de cada uno de los creyentes invocarla para sí y para los demás creyentes. Pablo y Timoteo invocaron gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo para sus destinatarios originales. La invocaron porque sabían muy bien que ellos, sin esas bondades de Dios, no podrían asimilar adecuadamente la enseñanza que le estaban administrando. Nadie jamás podrá tener verdadera paz sin la gracia de Dios. La paz es la experiencia del perdón de Dios. Es el estado que el creyente experimenta cuando Dios perdona sus pecados. Es el fruto de la reconciliación con Dios. Romanos, capítulo 5, versículos 1 en adelante. El perdón y la paz son fruto de la gracia. Por tanto, sin la gracia de Dios, nadie puede ser perdonado, y sin perdón, nadie tendrá paz verdadera. Por gracia, Dios tomó los pecados de los creyentes y los puso sobre su Hijo Jesucristo. Por gracia, también ha puesto la justicia de Cristo a cuenta de los que creen en Él. Por gracia, nos concede el nuevo nacimiento. Por gracia nos ha concedido la fe en su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento cada vez que pecamos. Sin la gracia, no podríamos perseverar en la fe que es en Él. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo necesitamos todos constantemente.